¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar a ver nuestro último tema. Son dos temas bastante importantes. Vamos a hablar de la jurisprudencia y vamos a hablar de la doctrina. ¿Qué tiene que ver uno de otro? Vamos a conocer primero para qué nos sirve la jurisprudencia. Ya saben que era una de las fuentes y por lo tanto ya lo habíamos visto. ¿Ok? Con antelación ya los habíamos visto. En esta ocasión vamos a ahondar en cada uno de ellos, ¿ok? ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia en el derecho romano era de manera expresa, era una palabra de conocimientos. Ujú. Bien, la jurisprudencia, chicos, nos va a ayudar en el derecho administrativo a conocer, a llevar de modo científico un tema en particular. Es como claramente aquí nos dice que la persona autorizada para definir sobre lo justo o lo justo, basado en conocimientos y posturas. Bien, dentro del el conocimiento de la jurisprudencia nos va a servir de modo científico, podríamos decirlo de esa manera, nos va a servir para comprobar. Siempre tenemos que comprobar en su totalidad, debemos de conocer de un tema para poderlo abordar sin llegar a equivocarnos. Hoy en la actualidad, chicos, la jurisprudencia nos va a decir ujú, cómo puede entenderse de manera correcta ujú, cada uno de los seguimientos basándose en anotaciones científicas, como por ejemplo puede ser ujú, llevar a conocer pues un tema. Vamos a hablar de la administración, cómo la administración, ajá, cómo el poder ejecutivo basa sus conocimientos en jurisprudencias, ya que de forma científica pueden llegar a tener resultados interesantes. Son como las hipótesis, las hipótesis son fundamentos, pero sin fundamento. Es algo que tú crees. Pero una jurisprudencia no, lo tenemos que estudiar para poder llegar a una solución. Como primer punto nos dice, la jurisprudencia puede entenderse en el sentido lato y escrito, que es lato de modo hablado, entendible. Nos dice, el primer sentido se refiere a la resolución judicial que los magistrados emiten en ejercicio de su función judicial, cualquiera que sea la instancia o al nivel que pertenezcan. Nos dice claramente que es lo que va a pensar un magistrado, lo que va a pensar un ministro cuando estudie los problemas que tienen, por ejemplo, las secretarías, cuando tienen un problema, citan jurisprudencias para que puedan llegar a resultados importantes, para que se pueda llegar a una conexión específica, ¿ok? Pero basándose en conocimientos ya por experiencia propia, ¿ok? Nos dice, el segundo sentido se circunscribe a las resoluciones judiciales emanadas del máximo tribunal de cada sistema jurídico. Bien, en el segundo, que estamos hablando de forma escrita, todo se debe de plasmar, todo se debe de llevar. Por ejemplo, una secretaría tiene un problema administrativo, ya sea que lo pueda resolver de forma lato, si no lo soluciona de esa manera, pues bueno, ya tendrá que hacer las inscripciones necesarias o lo que ya tenemos escrito en un sentido, en un conocimiento, para poder ayudar a promover ese problema. ¿Ok? Antes de entrar a la doctrina, debemos de decir que la doctrina jurisprudencial son las resoluciones jurídicas eh,
que carecen de obligatoriedad, por lo que son fuentes del derecho, no son vinculados para los tribunales superiores e inferiores. Bien, vamos a hablar de la jurisprudencia, vamos a hablar de la doctrina, va a ir de la mano. ¿Por qué? Porque la doctrina, chicos, quiere decir que es algo que no existe, ¿ok? Pero que llevamos a cabo. ¿Cómo nos va a funcionar una de la otra? Voy a estar intercalando cada uno. Bien, vamos a hablar de la doctrina, ya hablamos de un poquito de la jurisprudencia, vamos a ahondar más todavía, pero la doctrina es el conjunto de enseñanzas teóricas o propias que sustentan una creencia o una disciplina. En este caso, una disciplina administrativa tiene conductos, ya les había dicho, tiene centralizados y descentralizados. Por lo tanto, en la doctrina vamos a creer que funciona de una manera. Vamos a saber, por ejemplo, vamos a hablar de la Secretaría de Economía. Si hablamos por parte de la doctrina, la economía nos dice que es todo aquel movimiento o todo aquel función que lleve al manejo del dinero para que sepamos cómo está nuestro país, cómo está nuestro estado a nivel económico. ¿Ok? De esa manera podemos entenderlo, chicos. De esa manera, de forma teórica, por eso es doctrina teórica, pero llegamos a una base. ¿Ok? ¿Cómo funciona la economía en México? A través de impuestos, a través de la bolsa de valores, a través de el mercado de valores, de los tratados internacionales. De esa forma funciona la economía, pero teóricamente sabemos que la economía o de la Secretaría de Economía basa teóricamente en movimientos para que un país adquiera más presupuesto. ¿Ok? Pero ahora lo vamos a ver del lado de la jurisprudencia. La jurisprudencia claramente nos dice que tienes que llevar de forma científica todo el método. Ahora sí, sabemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se va a basar en impuestos, empresas, bancos, financiamiento, bolsa de valores, mercado de valores. Ahí es donde está nuestra economía. ¿Ok? En el motor de cada uno de ellos y de forma científica lo vamos a saber. ¿Cómo? A través de estudios. De eso nos va a versar la economía. Nos dice también, debemos de entender que las doctrinas son parte fundamental de nuestro derecho administrativo. ¿Por qué? Porque todo se empieza con enseñanzas, con teorías, con principios. Ok, todo el mundo que maneja, por ejemplo, estamos hablando de la economía, todo el mundo que maneja la economía empezó por enseñanzas, muy independientemente que fuiste a la escuela, que fuiste, aprendiste por enseñanza. Nosotros aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar por enseñanzas antes de que una escuela me abriera un panorama totalmente diferente. Sabemos que si sumamos 2 más 2 son 4, pero eso yo lo aprendí de forma teórica, como viendo sumando 2 más 2 o me lo enseñó alguien, ¿ok? Pero es obvio que si ya entras a un procedimiento como es la jurisprudencia, te va a dar más conocimientos el sumar 2 más 2. ¿Ok? Entonces sí sabemos cuál es la diferencia entre la doctrina y una jurisprudencia. Debemos de saber que la doctrina es una fuente del derecho, ya lo vimos, también la jurisprudencia, que forma de parte, o sea, forma una parte importante de las normas que existen hoy en la actualidad, porque antes, chicos, antes de que hubieran leyes como tal, nos basábamos en usos y costumbres. Eso era la doctrina. Antes de que existieran ya leyes como tal, primero fue la doctrina, fueron las enseñanzas teóricas, pero después llegó la jurisprudencia y ahora sí lo hacemos de forma científico. ¿Pero qué es? Es una guía para aprender.
proporciona enseñanzas, la doctrina de cambios importantes que se va cambiando, que vas cambiando, valga la redundancia, que vas cambiando. ¿Ok? Otros ámbitos, si se dan cuenta, la doctrina habla mucho sobre la religión, por eso les digo que la doctrina es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque la doctrina nos va a enseñar de forma filosófica, de forma religiosa. ¿Ok? Eso es como nos los va a enseñar la doctrina, pero vamos a llegar a a un bien común a través de la enseñanza de la doctrina. Por eso le digo que es una fuerte base fundamental de nuestra vida y de nuestro trabajo hoy a nivel administrativo. Cada una de las secretarías que se conocen, primero tuvieron una doctrina, una enseñanza para poder llegar y saber cómo funciona cada una de esas secretarías. Eso es una doctrina como tal. Bien, debemos de saber que eso es nuestra doctrina. Ahora vamos a hablar de la importancia que tiene tanto la doctrina como la jurisprudencia entre los dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre los dos, como claramente nos dice aquí lo que estamos exponiendo, que la sentencia llega a una sentencia normativa, son las resoluciones judiciales vinculadas para los tribunales superiores e interiores, debiendo observar el presente cuando tengan que resolver casos idénticos, por ejemplo, esenciales similares, pues va a haber una importancia en el manejo tanto de la doctrina como de la jurisprudencia. Bien, conociendo nosotros ese tema, ahora sí podemos trabajar de forma conjunta con todo y cada una de nuestras administraciones. Tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero esos tres poderes, antes de ser, tuvieron una doctrina. Por ejemplo, vámonos un poquito atrás de la historia, donde empezamos nosotros a conocer de cómo funcionaba la doctrina, es en derecho romano. Todo lo fuimos aprendiendo a través de enseñanzas, a través de vínculos. Uh-huh. ¿Para qué? Para que pudiéramos llegar a tener algo científico, que es, eso es lo que dice la jurisprudencia. Lietman nos dice: el término jurisprudencia se reserva en su significado actual para designar la interpretación del derecho vigente. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si nosotros tenemos eh, problemas, en este caso vamos a hablarlo de problemas administrativos, tenemos que ver las bases, cómo fueron fundamentadas esas bases para poder nosotros entender ese problema, cómo funciona nuestra seguridad. Ahora vamos a hablar de la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo funciona nuestra seguridad? Ah, pues a través de una fiscalía. Funciona a través de policías ministeriales, funciona a través de policías militares. Y vamos a contar la seguridad completa como Marina, Ejército, Fuerza Aérea, Fiscalía, policías estatales, policías municipales. Esa va a ser nuestro contexto de cada una de las secretarías. ¿Ok? Pero claramente nos dice que son interpretación de cada una de ellas. Debemos de saber cómo funciona cada uno de esos conjuntos de cada de esos grupos que tienen un conjunto llamado Secretaría de Seguridad. Debemos de saber de forma científica cómo funciona la fiscalía, cómo funciona el ejército, cómo funciona los policías municipales, cómo funcionan los estatales, hasta dónde pueden llegar a tener una jurisdicción. Eso es
el derecho administrativo, chicos. Saber dónde está cada administración, cómo funciona cada administración. Les vuelvo a repetir, lo conocemos de forma teórica. Sabemos que los policías están para cuidarnos, pero realmente, ¿esa es su función? ¿O están para cuidar una nación? No solamente a una persona o dos, es cuidar a una nación. El apoyo que deben de dar para poder tener una perspectiva diferente. Sabemos cómo funciona a niveles estatales, a niveles municipales, a niveles federales. La Guardia Nacional es un órgano que depende hoy en la actualidad directamente del ejército, siendo que no es, eso era Guardia Nacional, era lo que era la federal, la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal. Ok, pero hoy se tuvo que integrar a un grupo porque estaba fuera de ese grupo, de esa administración. Hoy se tiene que incorporar directamente a la seguridad y en este caso se va a encargar la milicia. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer y saber cómo funcionan las jurisprudencias, cómo funciona la doctrina? También nosotros, ahora vamos a hablar de caminos y puentes federales. ¿Ok? Esa Secretaría de Comunicación y Transporte basa su conocimiento, su estrategia, chicos, en serio, en la doctrina. ¿Ocupa las jurisprudencias? Sí. ¿Lo ocupa de manera científica? Sí. Pero casi toda su base es teórico. Fueron por enseñanzas, fueron a través de urbanizaciones que se pudo ir dando un cambio radical. Ok, pero mientras fue todo por enseñanzas, eso es lo que les digo. Si se dan cuenta cómo necesitamos primero tener una doctrina, pero ¿cuál es la importancia principal? Cuando un juez decide una cuestión sobre un tema determinado, siempre va a citar las jurisprudencias. ¿Por qué? Porque claramente eso es de forma científica. Esa es la importancia de conocer, de saber, de ocupar una buena jurisprudencia. Nosotros, bueno, los que nos dedicamos al derecho, siempre vamos a estar teniendo jurisprudencias. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar, chicos, cómo exactamente funciona nuestro, pues, ¿cómo les puedo decir? Nuestro sistema, ¿ok? Cómo de forma correcta va a funcionar. Bien, dentro de la misma doctrina siempre la vamos a estar ocupando, pues, para llevar cosas claras, ¿m? Llevar cosas claras y poder comprobarlo con una jurisprudencia. Bien, el conocimiento de la jurisprudencia, chicos, es la base fundamental de nuestro derecho. Con ello podemos sacar avante cada uno de mm, de nuestras enseñanzas. Una jurisprudencia se basa en 5 sentencias iguales, uno, dos, tres, cuatro, 5 sentencias idénticas. Eso puede ser en cualquier país para poder de forma científica comprobar todo y cada uno de nuestros resultados. Ahora ven por qué la importancia de una jurisprudencia, por qué todo lo que nosotros ocupamos, siempre tenemos que citarlo. De forma administrativa, deben de entender, chicos, que se ocupa
para todo, al 100%. ¿Ok? Entonces, sí sabemos lo que es la doctrina y sí sabemos lo que es la enseñanza. ¿Ok, chicos? Debemos de saber de esa manera comprender cada uno de los órganos centralizados y descentralizados de, de forma que nosotros podamos comprender, entender cómo funciona nuestro sistema judicial. ¿Ok? Entonces ya sabemos, chicos, cuál es la diferencia entre doctrina y jurisprudencia. Doctrina es todo aquello teórico. Jurisprudencia, todo el modo científico que nosotros vamos a llevar para comprobar cada uno de nuestro conocimiento. Ok, chicos. Bien, chicos, de mi parte es todo. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, pero sobre todo una satisfactoria noche. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente clase. Ya saben, chicos, vamos a tener examen esta semana. Échele todas las ganas del mundo. Su examen está bastante sencillo. Lo único que hay que estar estudiando son todas las clases que he subido. Voy a hacer las preguntas. Vienen de todas las diapositivas que yo voy subiendo. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos, y muchas gracias.